eres la fortaleza de mi vida, roca de salvación. Muy buenas noches, amados en el Señor. Dios le bendiga en esta tarde de día viernes 18 de agosto. Les saludo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a nuestro Dios y Padre por su bondad y por su misericordia. Vamos a orar un momentito para luego escudriñar las Escrituras. Padre eterno, Dios todopoderoso, en el nombre santo de Jesús te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Te damos gracias porque tú eres Dios y porque para siempre es tu misericordia. Tu bondad, Señor, se extiende de generación en generación y tu misericordia es nueva cada día. Permítenos, Señor, en esta hora adorarte, permítenos exaltarte, permítenos glorificarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Danos la sabiduría y el entendimiento de tu palabra para poder difundirla, Señor, a aquellos que no te conocen y aquellos que te conocen puedan ser edificados, Señor, a través del poder de su palabra. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús, nuestro gran Dios, Señor y Salvador. Amén y amén. Bien, vamos a la palabra del Señor y lo hacemos en el libro de Mateo, capítulo 21, verso 33 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios en el nombre del Señor y Salvador Jesús. Hoy otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apiedraron. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscarle cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenían por profeta. El libro de Juan nos habla que en el capítulo 1 a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de carne, de sangre ni de varón. Pero en el verso 1 del mismo capítulo 1 de Juan dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verso 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros.
y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La manifestación de nuestro Dios en carne, que tal como lo dice el libro de Lucas, dice, será llamado Hijo del Altísimo. Muchos de los judíos no entendían quién era Jesús, mayormente los dirigentes, aquellos que se le habían encomendado la misión de adoctrinar al pueblo, de llevar al pueblo hacia Dios, habían renunciado prácticamente a sus labores, a sus responsabilidades, y habían hecho del reino de Dios un negocio, un mercado, una institución guiada por su propia mente, por sus propios pensamientos. Al aparecer Juan el Bautista en el escenario de esta tierra, ahí en Israel, dijo de Cristo que Él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Dijo de Él que Él iba a bautizar en el Espíritu Santo. Por tanto, los hombres que escuchaban a Jesús y veían sus obras tenían cierta confusión con respecto a quién era Jesús. Jesús un día toma a sus discípulos y pregunta, ¿quién dicen por ahí que es el Hijo del Hombre? Bueno, unos dicen que eres Elías, otros Jeremías, cualquiera de los profetas. ¿Y vosotros, quién decís que sois? Y ellos le dijeron, uno de ellos les dijo, Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. ¿De qué se trataba esta revelación? ¿De qué es lo que estaba hablando Pedro con esa revelación al decir y a manifestar? Esa revelación que le vino a Pedro en su mente de parte de Dios. Tú eres el Mesías, tú eres el Dios manifestado en carne, aquel que había sido anunciado por los profetas, aquel que había sido anunciado por las escrituras en la antigüedad, se había manifestado en carne. Y al confrontar, después de haber hablado de las parábolas de los dos hijos en el libro de Mateo, él le habla de aquel padre de familia que plantó una viña, que la cercó, como dice el libro de Isaías, la cercó y la arrendó a unos labradores. A Israel, como dice el apóstol Pablo, le fue encomendado la misión de difundir el reino de Dios, difundir el carácter de Dios a los hombres. Por eso primero trabaja Dios o trata a Dios con un hombre llamado Abraham, luego una familia de Jacob y luego trata con Israel. Y a ellos les he encomendado esta viña, pero esta viña tenía que producir fruto. Y cuando este padre de familia, que en esta parábola representa a Dios, envía a sus criados a buscar del fruto, ¿qué sucede? A unos mataron, a otros golpearon, a otros afrentaron. Y esto nos revela que Jesús está hablando ciertamente de los profetas que vinieron antes que Jesús. Estamos hablando tal vez de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, de todos aquellos profetas que vinieron, cada uno en su tiempo, a buscar el fruto de aquella viña, la cual había sido entregada en manos de ¿quién? De los hebreos, en manos de los israelitas, en manos del sacerdocio levítico, ¿verdad? Y dice la Escritura
que algunos mataron, a otros afrentaron. Y eso sucedió. Lo podemos ver en la historia de Israel, que ellos mataron a muchos de los profetas. Y Jesús se los dice, que de la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, la cual mataron entre la entrada y el altar. Esa sangre iba a ser vengada por Dios. Pero queremos detenerlo en el punto donde ellos ven al Hijo de Dios o al hijo del dueño de esta viña. ¿Y qué vieron? Ellos dijeron, escuche, más los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Legítimamente, si hay un padre y hay un hijo con una heredad, no bastaría con matar solamente al hijo, que es el heredero. Debía darse muerte tanto al padre como al hijo. ¿Por qué? Porque si matan al padre, queda el hijo como dueño de la heredad. O si matan al hijo, como en este caso, quedaría el padre, ¿verdad? O viceversa. Entonces, Jesús le da esta parábola para que ellos entendiesen que estaba hablando del mismo que aquel que le dio a ellos la administración del reino. Pablo expresa de esta manera y dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y por eso que Jesús dice, ¿nunca leíste las Escrituras? ¿Nunca leíste las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos, le preguntan. Esta roca que Pablo dice que es Cristo, esta roca que estuvo con ellos en el desierto cuando Moisés golpea la roca, dice la Escritura que fluyeron ríos de agua para que ellos bebieran y saciasen su sed. Esta roca, que es Dios mismo, el Señor le dice, por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca a los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. El Señor dijo, bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Hoy día nos encontramos con un montón de religiones que dicen ser los administradores del reino, los nuevos administradores del reino. Pero ciertamente el administrador del reino es la iglesia de Dios, que le fue concebido por gracia del Señor, sed los administradores de este reino, el cual el profeta Juan el Bautista y Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Hoy día es un reino espiritual que ha venido a esta tierra, que un día se va a materializar. Pero este reino tiene un rey. Y este rey se llama Jesús. ¿A quién mataron y a quién crucificaron? Pablo dice que mataron al autor y consumador de la fe. Ellos crucificaron al mismo Dios, llevándolo a la muerte, creyendo que ellos iban a poseer la herencia. Así también el pensamiento diabólico que existe hoy día en las gentes que no conoce a Dios y que vive engañada, que un día va a ser dueño de esta tierra, que un día va a poseer esto. Pero la Escritura dice que del Señor es la tierra y su plenitud y todos aquellos que habitan en ella. La tierra pertenece a Dios. Por tanto, la enseñanza que Jesús quiere entregar o quiere dejar a través de esta parábola
es hacerle entender a ellos que al final de todo esto va a prevalecer el Cristo, el Mesías. Por eso que Pedro en su primera predicación delante de todo el pueblo de Israel le dijo que en ninguno, voy a ir a Hechos de los Apóstoles, donde Pedro predica a Cristo y ellos dice, porque David dice, no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Hola, caballero. ¿Cómo te dicen? Para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Los labradores entendieron de quiénes Jesús o a quienes Jesús se refería con respecto a esta parábola. Entienda usted que en ningún otro hay salvación y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, sino en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios le bendiga en esta noche, que Dios le guarde y le haga entender en su misericordia y en su bondad que no hay salvación fuera de Cristo y que Cristo es Dios manifestado en carne, como dice el libro de Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios, bendito por los siglos. Amén. Que el Señor le bendiga en esta hora y le guarde, son mis deseos. Dios le bendiga. Amén. Bendiciones.